cual les voy a hablar es una biografía de Edith Eger y se titula La bailarina de Auschwitz. Este es un libro que compré en Casa del Libro en Madrid y me costó 9,95 euros. Es una historia desgarradora, apasionante, como nunca había leído un libro que abordara de una manera tan personal el hecho de haber estado en Auschwitz, en los campos de concentración. Al principio estaba un poco enfadada porque empezó la historia narrando esta protagonista que en realidad pues su nombre es Edith, pero ella nació en Polonia y su nombre en realidad es Dikuta, o así le llamaban. Tenía 16 años cuando los nazis llegaron a su pueblo en Hungría y se la llevaron con el resto de su familia al campo de concentración llamado Auschwitz. Sus padres fueron enviados a la cámara de gas y ella se quedó con su hermana Magda. Después de esto y el shock que representó para ella estar en un lugar en donde te privan de tu libertad, te hieren emocional, física, psicológica y de maneras que ella ni yo sabíamos que existían, empieza una lucha de supervivencia. Ella vivía una vida normal, era una niña judía, con una familia judía, bailaba ballet y era la menor de 3 hermanas. Su hermana mayor se dedicaba a tocar el violín, la segunda hermana tocaba el piano y ella no tenía ningún talento, así que decidió bailar. Yo compré este libro porque me llamó muchísimo la atención el clickbait del libro. Hicieron un magnífico trabajo editorial porque aquí dice: bailar el Danubio Azul para Mengele salvó su vida. Mengele es este doctor del terror que estuvo junto con Hitler maquinando toda esta onda de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Él era un médico y él estuvo un tiempo a cargo de Auschwitz y estaba como supervisando todo lo que se vivía ahí. Es muy emocionante para mí el leer una historia así porque en realidad hay una cita en el libro que dice: todo el éxtasis de vuestra vida vendrá del interior. Fue lo que le dijo la maestra de ballet a Edith cuando ella estaba entrenando para ser gimnasta profesional. Una de las palabras que le dijo su mamá a Edith también antes de llegar a Auschwitz, cuando estaban en el tren de carga, fue que ella decidía qué poner en su cabeza. Ella decidía en qué pensar. Era lo único que ella podía hacer. De la mano de estas dos frases fue como sé que Edith logró sobrevivir. Y con la ayuda de su hermana, claro está, Magda. Narra la historia de cómo estas dos hermanas viven el proceso de estar en Auschwitz, salen de Auschwitz y las llevan a otro lugar a trabajar, de cómo en realidad ellas sobreviven, cómo es el rescate de este campo de concentración y cómo es que ella es levantada de entre los cadáveres casi sin vida y le dan un chocolate y ella empieza a sobrellevar esta situación, empieza el proceso de recuperación, tiene costillas rotas, hambrienta. Ella narra y es muy impresionante para mí el cómo describe que moría de hambre en Auschwitz, que en realidad literalmente saltó una cerca para robar unas zanahorias para ella y para su hermana, de cómo Mengele al bailar el Danubio Azul para él le avienta un trozo de pan y en ese momento le perdona la vida, de cómo es separada por filas de su madre al decir que de cómo Mengele le pregunta que si la mujer que iba con ellas era su madre o su hermana, lo cual responde que era su madre y la separan de ella, la ponen en otra fila
y cómo ella no se perdona esta parte y mandan a su madre y a su padre a la cámara de gas. Algo muy importante es que menores de 14 años y mayores de 40 años eran exterminados al llegar. Era el primer filtro. Si tú tenías 13 años o 40, 41 años, ya no servías para nada. Te asesinaban. Entonces, Edith, al decir que es su madre, Mengele sabe que ella tiene más de 40 años. Aunque tiene la piel tersa y podría ser su hermana, ella es su madre, entonces no puede vivir. Este libro al principio estaba un poco enfadada porque bien pudo ser narrativa histórica, bien pudo haber sido 200 páginas, no 400 páginas, o sea, pudo haberse terminado en la página 200, pero no fue así. Y no fue así porque Edith logró su proceso de curación a partir de la escritura de este libro y de sus muchos años como psicoterapeuta. Así que ya saben, si buscaron una historia conmovedora, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en concreto Auschwitz, La bailarina de Auschwitz de Edith Eger tiene 5 estrellas en mi corazón.